La farmacocinética y la farmacodinamia son los pilares básicos para que entiendas todos los temas de farmacología. Me presento, soy Javier Flores, médico, docente de farmacología y hoy te voy a explicar el tema de farmacodinamia y farmacocinética. Todos los puntos que no te explicaron en clase y que son muy importantes para que tú seas un pro en fármaco. Así que empezamos. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y tu comentario para que sigas haciendo este tipo de contenido y suscríbete. Ahora sí, vamos. Primero, unos tópicos que tenemos que recordar. Farmacocinética, absorción y sus características. Comprenderemos el fenómeno del primer paso y las diferentes aristas dentro de la farmacocinética que son distribución, metabolización y excreción. ¿Qué es la farmacocinética? Bueno, grosso modo podemos definirla como el efecto del organismo sobre el fármaco, o mejor conocido como el efecto dosis-concentración. Pero tenemos que recordar primero los procesos farmacocinéticos para tener un mejor contexto de cómo funciona esta propiedad dentro de la farmacología. Utilizaremos un acrónimo conocido como LADME, el cual va a determinar lo siguiente. La L, la liberación del fármaco, recordando que es la liberación de la forma farmacéutica en el sitio de absorción. Ahora, el siguiente proceso claramente es la absorción, el cual es el movimiento del fármaco hacia la circulación sanguínea. Tengamos un ejemplo. Si nuestro fármaco es una pastilla / una cápsula, este medicamento está cubierto su principio activo por una cápsula. Entonces, una vez que ya nuestro intestino se libera de la cápsula y el principio activo va a ser absorbido en el intestino al torrente sanguíneo. El siguiente proceso se conoce como distribución. La distribución es la difusión una vez que llegó al torrente sanguíneo o transporte del fármaco hacia tejidos o células. Esto es muy importante, ya que el fármaco se puede quedar muchísimo tiempo en un tejido y liberarse de a poco, o en su defecto llegar a células que pueden ser el punto de acción o también lugares en los cuales puede depositarse. La metabolización es la conversión química de sustancias endógenas a metabolitos. Estos metabolitos pueden ser tanto inactivos como metabolitos activos. Y el último punto es la eliminación, que es el retiro del fármaco del organismo mediante el proceso renal, biliar o pulmonar, el cual evaluaremos que existen varios, no necesariamente tienen que ser estos tres, sino que existen otros métodos de eliminación que pueden ser las uñas, las lágrimas, la saliva, etc. Si ponemos la farmacocinética en un cuadro, notaremos que esto es la circulación sistémica, todo este cuadrito que está aquí, y el fármaco claramente ya estará libre porque ya fue absorbido, ¿no? Entonces, el fármaco tiene algunas opciones. Dentro de las dos primeras, que el fármaco se una a una proteína, a una molécula, a un tejido, y se mantenga depositado en él, o en su defecto, que se convierta en metabolitos luego incluso de su absorción. Ahora, dependiendo de los diferentes mecanismos que pueden ocurrir, el primero es la eliminación. El fármaco se elimina, sí, pero esto es importante notar porque es doble vía, ya que dentro de la eliminación hay un proceso conocido como reabsorción, que usualmente son los fármacos que no tienen carga y son bastante importantes para la acción del mismo y pueden ser reabsorbidos. Por otro lado, también tenemos que el fármaco se puede unir a receptores y una vez que se unen a receptores, se hace el complejo fármaco-receptor, que lo veremos en el capítulo de farmacodinamia, y en su efecto también puede ir a un reservorio tisular, que como les comentaba es una acción de depósito. Pero ¿qué pasa con otro grupo de fármacos, los cuales no están ni unidos ni metabolitos? Estos van al hígado y se metabolizan y se producen metabolitos inactivos que posteriormente, correcto, van a ser eliminados por la vía renal o por la vía biliar. Hablando específicamente de la absorción y sus características, tenemos que notar qué es lo importante para que un fármaco sea correctamente absorbido. La liposolubilidad, entre más liposoluble, mayor será la absorción. El tamaño de la célula, entre más pequeño es más rápidamente absorbido, sí, pero también es mucho más rápidamente eliminado. La superficie de absorción, correctísimo. Hipotéticamente, digamos que nuestra zona intestinal está afectada, hay menor zona en la cual se puede absorber el fármaco y por ende va a llegar menor cantidad al torrente sanguíneo. Ionización del principio activo, esto es muy importante, porque los fármacos que son ionizados o mantienen una carga son mucho más rápidos y fácilmente eliminados, ya que estos no pueden ser reabsorbidos.
Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos de transporte o quiénes aseguran de que este fármaco llegue a la torrente sanguínea? Bueno, son los básicos que aprendimos en la parte de biología en nuestra formación como médicos o incluso en la escuela o el colegio. Tenemos las vías activas que utilizan energía, las pasivas que no utilizan energía, la difusión simple o la difusión facilitada, que va a depender de transportadores. Por otro lado, la filtración, que eso podemos verlo muchísimo mejor en el apartado siguiente. El siguiente proceso a conocer es el fenómeno del primer paso. ¿Pero qué es el fenómeno del primer paso? Básicamente es la transformación de todo fármaco en sustancia activa o inactiva. Y ese punto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Ya que todos los fármacos que contengan una sustancia activa, como podemos ver aquí, son quienes son transformados en el hígado de una forma muy fácil y muy sencilla a metabolitos inactivos, mientras que existen otros que están de forma inactiva, los cuales una vez que pasan en el hígado mantienen una carga positiva o se activan, ya que son conocidos como profármacos, que necesitan llegar al hígado para posteriormente poder activarse de una forma correcta y tener un efecto en el organismo. El siguiente proceso, conocido como la distribución, no tenemos tres tipos de distribución, la cual será depósito celular, depósito graso o depósitos en el lugar de absorción. Siendo el primero los órganos, que puede ser el hígado como número 1, vaso, corazón y circulación sanguínea. Correcto. Hay cierto tipo de fármacos los cuales se mantienen dentro de la circulación sanguínea de forma perenne, ya que o están cargados o tienen un tamaño muy grande y por ende no pueden ser eliminados. Los depósitos grasos, en cambio, tienen que ver con la redistribución. ¿Qué quiere decir eso? Que es la eliminación de los fármacos sin actividad, ya que estos se adosan con los depósitos grasos y se eliminan de una forma mucho más rápida. Lastimosamente, no hay fármacos que hagan que bajes de peso más rápido porque se unan con las grasas. No. Eso quiero aclararlo de que no. Los depósitos en lugar de absorción, por otro lado, quiere decir los que son de poca solubilidad. Es decir, que se van absorbiendo a medida que esto se solubiliza. Es decir, se adosa una molécula que tiene que solubilizarse y cuando esta molécula se solubiliza, ahí se libera el fármaco y por ende puede hacer su efecto en el organismo. Cuando hablamos de la biotransformación del fármaco, va a depender básicamente de las enzimas que están ubicadas en el retículo liso del hígado. Esto explicará por qué la mayor parte de la metabolización o biotransformación ocurre en él, ya que éstas escasean a nivel de las otras estructuras, tipo el riñón, tipo pulmón o el epitelio gastrointestinal. Por eso, y recalco, es que debido a su alta tasa o número de enzimas ubicadas en el riñón, es que la mayor cantidad de metabolización ocurre en el hígado. Cuando hablamos de la metabolización o la fase número 1, hablamos de tres subprocesos: la oxidación, reducción y la hidrólisis. Ahora, en este punto hacemos referencia a que la oxidación es básicamente la adición de un grupo de oxígeno en la molécula o en la forma química del fármaco para que éste se pueda desaparecer. La reducción, en cambio, tiene que ver con la administración de oxígeno o adición de grupo de hidrogenión, y por ende se reduce la forma química del fármaco. La hidrólisis, en cambio, es que por culpa del agua, literalmente el agua, se encarga de descomponer el fármaco en sustancias asociadas al agua. En la fase número 2, o mejor conocida como conjugación, hablamos que el fármaco pasa por diferentes 5 subprocesos, que son conocidos como los gluconídeos, los sulfatos etéreos, acetilación, que es la más frecuente de estos procesos por la cual se somete la mayoría de los fármacos, conjugación con glicina y el segundo más frecuente, la metilación. Esto va a depender de qué fármaco hablaremos y en las próximas clases, cuando haremos un grupo de fármaco específico, diremos, ok, este se conjuga por medio de tal subproceso. ¿Cuáles son las vías de eliminación más conocidas que tenemos que recordar? La vía renal, la pulmonar, la digestiva y, correcto chicos, otras vías. Como les mencionaba, puede ser de una forma más didáctica para que lo recuerden, que la vía más frecuente de eliminación siempre será la vía renal. Casi un 90% de los fármacos los cuales nosotros utilizamos son eliminados por la vía renal.
El siguiente 5% se reparte entre la vía digestiva y otras vías, y el restante 5% va a ser por vía pulmonar. Dentro de la excreción, para que tengamos un contexto un poco más claro entonces, la vía renal, que lo hace por medio de la filtración renal, secreción tubular y reabsorción tubular. Es por eso que estemos un fármaco el cual lastimoso se elimine por esta vía y esté afectada con un paciente con una insuficiencia renal, que es muy importante conocer eso, notaremos que habrá un acúmulo del fármaco en el organismo y correcto, puede llevar a tener tipo de reacciones adversas bastante frecuentes e inesperadas solo porque no hicimos una correcta historia clínica. La vía pulmonar lo hace por medio de transporte activo, esos son más que nada fármacos que se usan de forma directa por la vía pulmonar. Y la digestiva cuando hablamos de saliva, circulación enterohepática y la vía rectal. Ahora, ¿cuáles son las vías puntualmente? La orina, heces, pulmones que hemos conversado, y las otras vías que les mencionaba al inicio del video eran saliva, sudor, también por el pelo, lágrimas y otros. Lo interesante es que aquí la proporción es tan baja que es casi que imperceptible y realmente no hace un efecto bastante llamativo en el ser humano. Entonces, ¿cómo resumimos la farmacocinética? Entonces, un cuadro que lo puedes recordar de aquí para siempre. Primero, la liberación del fármaco, la cual es básicamente la administración del fármaco y liberado de su principio activo en el sitio de absorción. El sitio de absorción, por otro lado, cuando se usa la vía oral, no tenemos que es por medio de transporte entérico y metabolismo entérico, por el cual se absorbe. Entonces, una vez que se absorbe el fármaco, pasamos al tercer punto, que es la distribución. Ahora, esta puede ser intravascular, extravascular y fijo con la unión a proteínas, porque la unión de proteínas es quien da el factor importante para la semivía del fármaco. Como les mencionaba, este proceso es si pasamos por vía de la vía oral, pero si la administración es intravenosa, es directamente sistémica, claramente no tiene que ni liberarse ni absorberse porque ya logró el objetivo que es aquí llegar a la circulación sistémica. Metabolismo entonces, como hemos conversado, pasa por la fase 1 y fase 2 y posteriori que ocurre la eliminación del fármaco por medio de una de las tres vías más frecuentes y a su vez las otras que hemos conversado en el día de hoy. Ahora vamos con la segunda parte de la clase de hoy, la farmacodinamia. Los tópicos de la clase del día de hoy son los siguientes: generalidades de la farmacodinamia, dianas de acción, receptor e interacciones fármaco-receptor, curva dosis-respuesta, un punto bastante preguntado por todos ustedes en mis redes sociales, y la tolerancia farmacológica, obviamente diferenciando la resistencia y la taquifilaxia. Antes de seguir, recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que aprendas mucho más sobre el fármaco. Ok, antes de ir al plato fuerte, tenemos que saber las generalidades. Como hablamos de farmacocinética, y aquí arriba te dejo el video para que lo veas si no aprendiste esa clase, hablaremos de la farmacodinamia puntualmente como el efecto del fármaco sobre el organismo. Es decir, las diferentes acciones que el fármaco realiza en el cuerpo para poder producir en el cambio en el organismo, sea este beneficioso o maléfico. Entonces lo definimos como acción específica la interacción con las dianas farmacológicas. Las dianas farmacológicas son los receptores o las zonas de acción. Acciones inespecíficas que por las propiedades químicas del fármaco o las que produce dentro del ser humano se objetivizan y se pueden ver en el mismo. Es decir, no son las dianas. La especificidad es la selectividad por un receptor determinado. Y esto es importante, chicos, ya que tenemos que recordar qué es lo que a nosotros nos va a dejar claro que un fármaco tenga una función específica. Si el fármaco A funciona en el receptor B y el B produce un aumento de la presión arterial, punto, eso hace. Pero si el fármaco A funciona sobre receptores A y B y el segundo baja la presión arterial y el otro la sube, básicamente no va a haber ningún efecto. Eso es lo que nos hace bastante bueno tener fármacos que tengan especificidad. Y eso es muy sencillo recordarlo. Porque dentro de las propiedades que tiene nuestro fármaco para que esto ocurra son las siguientes: quelación, la osmolaridad y los cambios de pH. Ya que si uno de ellos se ve alterado en relación al receptor, no habrá efecto sobre la diana farmacológica. Y como no hay efecto sobre la diana, no habrá efecto en el ser humano. Cuando hablamos de diana farmacológica, hablamos de tres cosas puntualmente: las enzimas, transportadores
y los receptores. Las enzimas tienen de igual forma una función irreversible o reversible, obviamente recordando que irreversible es que se adosa el fármaco, se elimina, irreversible es que se adosa el fármaco y luego se separa y este puede seguir funcionando. Y por supuesto los falsos sustratos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco tiene una forma conformacional la cual se va a acoplar a la enzima y le va a eliminar. Recuerden que a veces en ciertas acciones terapéuticas hay un exceso de enzimas y tenemos que entonces disminuirlas con falsos sustratos. Dentro de los transportadores, el número 1 es la proteína número 1, valga la redundancia en el organismo, que es la albúmina. Y dentro de los receptores hablamos más que nada de los canales iónicos. Porque cuando hablamos de los canales iónicos, tenemos que recordar que estos se van a encargar de ¿qué? De modificar su función. Y cuando modificamos la función, hablamos de la apertura o cierre del canal. Y también hay otro tipo de receptores, que son los acoplados a proteína G o de segundo mensajero, los cuales se encargan de sintetizar un segundo mensajero químico, que puede ser calcio, AMPC cíclico, entre otros, los cuales van a llevar esa información adentro de la célula y provocar un cambio conformacional. Lo más importante de esto es recordar dónde están ubicados nuestros receptores, que puede ser dentro de la membrana, fuera de la membrana, en el citoplasma o incluso en el núcleo. Dentro de los tipos de receptores, hablamos que pueden ser directos, como los canales iónicos, o los indirectos, que son los de proteína G o de segundo mensajero. Por otro lado, cuando hablamos de interacciones fármaco-receptor, vamos a ser un poco más puntuales en relación al tipo de enlace que presente, la tasa de unión y la eficacia. Los tipos de enlace pueden ser irreversibles, como los covalentes, irreversibles como las fuerzas de Van der Waals, que son las más débiles. La tasa de unión es la capacidad del fármaco de fijarse a un receptor. Entre más alta esta sea, más irreversible va a ser. Y la eficacia, por otro lado, es la capacidad del fármaco en producir un efecto biológico. Dentro de la tasa de unión tenemos que recordar entonces la función del fármaco con receptor, de hacer el complejo fármaco-receptor como tal, mientras que la eficacia sería entonces el complejo fármaco-receptor y la posibilidad o la capacidad de producir el efecto. De acuerdo al mecanismo de acción tenemos dos tipos, agonistas o antagonistas. Y de ellos, de los agonistas, tenemos entonces los puros y los parciales. Los puros presentan afinidad y actividad intrínseca, y los parciales, claro que tienen afinidad, pero menor actividad intrínseca, es decir, menor capacidad de agonizar. Los antagonistas, por otro lado, tienen afinidad, pero no actividad intrínseca. Básicamente funciona como tapones, es decir, bloquea que vengan otras moléculas agonistas para poder de esa forma evitar la activación del receptor. De acuerdo al mecanismo de acción tenemos entonces los agonistas fármaco A, que se mezcla con el receptor haciendo el complejo fármaco-receptor o agonista-receptor y produce un efecto, correcto. De igual forma tendremos entonces el fármaco B, que su efecto se mezcla con el receptor haciendo el complejo bloqueante receptor o fármaco B receptor, y de esa forma impedimos el efecto, ya que el fármaco A no podrá llegar al receptor porque ya va a estar hecho el complejo y de esa forma no va a haber ningún efecto. La curva dosis-respuesta es uno de los puntos bastante odiados por todos los estudiantes de medicina, ya que no tienen una buena o correcta explicación. Así que al día de hoy te lo voy a tratar de explicar de una forma que tú la puedas recordar e interpretar al día de hoy muy fácilmente. Primero, ¿qué es lo que vas a poder entender de esta curva? La cuantificación de la interacción del fármaco con el receptor, la relación de la dosis con el efecto, que eso es bastante importante, y por último, otros conceptos que obtenemos de la misma, que son la dosis eficaz, el efecto máximo, es decir, la actividad intrínseca, y por último, el pendiente de la curva, que básicamente nos va a decir el margen terapéutico. Ahora, si nos extrapolamos a la curva como tal para poder explicarla, esta es la famosa curva de una forma bastante sencilla o vista. Entonces, en este punto notamos el umbral que tenemos que superar para que el fármaco tenga un efecto en el cuerpo. La dosis efectiva 50, que es estudiada en este punto para decir, ok, la mayoría de los pacientes tuvieron un efecto benéfico en la utilización del fármaco,
recordando que en este punto es la respuesta o el porcentaje del mismo, o es decir, la dosis máxima a la cual podemos utilizar o el punto máximo que el fármaco va a llegar. Y una vez que este llega, la curva baja o se mantiene un tiempo y luego disminuye. Otro punto importante cuando hablamos de la tolerancia farmacológica es la disminución gradual del efecto, que quiere decir la utilización continua del fármaco, que puede ser en tiempo variable, puede ser días, meses, años, y que el paciente refiere que ya no tiene ningún efecto, que no le hace misma dosis, la misma solución a sus problemas, etc. Pero en cambio la taquifilaxia es la pérdida brusca del efecto farmacológico, que es muy diferente a dosis habituales. Esto se ve bastante con fármacos tipo los opioides, los cuales se utilizan bastante para el dolor y el paciente, de forma brusca, a la semana o incluso en días, y a veces, incluso con la primera dosis, puede perder el efecto de la pérdida del dolor o la analgesia.